Bienvenidos a todos, gracias por escuchar una vez más a Radio Gálvez. Yo soy Katie Halliburton, me acompaña mi fiel amigo Joaquín Belmonte y bienvenido a un nuevo programa de Comparte. Hoy vamos a cambiar un poquito porque solemos hablar mucho del arte, de la cultura, vamos a hablar también de cultura hoy, pero también vamos a tocar el tema de la actualidad, que también creo que es bastante importante, ¿no? Que sepamos las cosas que nos pasan alrededor nuestra y en nuestras vidas, que nos concierne a todo el mundo, ¿no? Y bueno, quiero empezar a presentar que tengo el enorme honor hoy de tener un invitado muy especial, que bueno, es periodista, escritor, locutor de radio, también hace televisión, cine y sobre todo creo que mayormente se les ha sido conocido por ese famoso programa de radio que se llamaba Goma Espuma, que presentaba con Juan Luis Cano. Bienvenido, Guillermo Fesser. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado. ¿Qué tal? Encantado de saludaros a ti y a Joaquín. Aquí estoy. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, que sabemos que es muy temprano en tu pueblo, allí cerca de Nueva York, que son, bueno, apenas 10 de la mañana. Aquí por la tarde para nosotros. Ya, pero enseguida nos cogemos, porque está todo muy bien inventado y como la Tierra va girando, en algún momento podemos coincidir. Ya estamos nosotros ahí en la hora del almuerzo. Exacto, genial. Mira, pues una de las cosas que quería explicar primero a la gente que por qué Guillermo Fesser tiene una conexión muy importante con Macharabiaya. Por ejemplo, puede empezar a decir que otra vez, gracias a la historia de Bernardo de Gálvez y cosas que hizo Guillermo, eres huésped de honor, que bueno, a mí me gusta más llamarte vecino de honor, que suena un poquito mejor. Además, por 2 veces, Guillermo, porque fuiste nombrado, el Ayuntamiento de Macharabiaya te dio ese nombramiento en el 2021, que no pudiste venir por tema obvio de la pandemia, etcétera, ¿no? Y bueno, nos brindaste la oportunidad el año pasado de visitarnos físicamente, porque solo hubo una breve conexión en el 2021 para celebrar nuestro 4 de julio, pero el año pasado pudiste venir con tu familia y brindarnos esa oportunidad de estar aquí con nosotros. Así que eres vecino de honor de Macharabiaya 2 veces más. Así que eres el único. Doble vecino. La verdad es que estoy contigo en que lo de vecino suena mejor que lo de huésped, porque el huésped parece que ya estás deseando que se marche. ¿No? Huésped o forastero, ¿no? O forastero. Forastero, sí. Pertenece más por derecho propio al lugar, pero tengo que decir que estoy encantado de tener una conexión, se llame como se llame, con este pueblo, ¿no? Pequeño y maravilloso, el que yo no tenía ni idea ni que existía, y que gracias a Gálvez y a investigar en la historia de Bernardo de Gálvez lo descubrí, y mira, juntos podemos estar hablando de él a mucha gente. Exacto. Pues yo he estado hoy picheando un poco en Wikipedia, cosas sobre Guillermo Fesser, y fíjate, no menciona de que Guillermo Fesser escribió y publicó en el 2017 este magnífico libro, cómic, que existe en 2 idiomas además, en español y en inglés, que se llama Conoce a Bernardo de Gálvez, Get to Know Bernardo de Gálvez en inglés, que es un cómic, bueno, considerado por nosotros muy
importante porque llevaste la historia de Bernardo de Gálvez a los colegios. Y lo que me gustaría que nos cuente, Guillermo, un poquito, primero, ¿cuándo conociste la historia de Bernardo de Gálvez? ¿Por qué se te ocurrió que tengo que hacer algo para que los niños sepan quién era Bernardo de Gálvez? Bueno, coincidieron dos cosas. Antes te digo que lo de Wikipedia no me extraña porque... no, sí, solo una anécdota. No, Wikipedia es una cosa que hace la gente, ¿no? No lo escribe uno ni lo encarga que lo escriba, lo hace la gente. Entonces, cuando yo tenía mi vida profesional en España, pues había gente que me seguía con cariño e ilusión y iban rellenando datos. Cuando yo me muevo aquí a Estados Unidos, supongo que todo eso se separa, ¿no? Porque aquí yo soy un ciudadano modesto de a pie, no soy un hombre público como en España, y supongo que en Wikipedia, no lo sé porque yo no he entrado hace mucho, pero supongo que se parará prácticamente cuando yo... Es muy básico. Y empiezo a moverme profesionalmente por aquí. Bueno, Bernardo de Gálvez. Yo estoy como periodista en Estados Unidos, hago algunos trabajos de corresponsal. En ese momento estaba trabajando con Alsina para Onda Cero, hacía unas participaciones semanales con reportajes sobre cositas de Estados Unidos. Y me entero que han colgado un cuadro de un tal Bernardo de Gálvez, que no sé quién es, en el Capitolio, y que lo ha hecho una chica española que vive en Washington, que se Teresa llama Valcárcel, sí. Tere Valcárcel. Y entonces, bueno, yo llamo me informo de los datos de Tere, la localizo, hablo con ella y me cuenta la historia y alucino, ¿no? La historia que me cuenta básicamente es que ella recibe un periódico de Málaga donde viven sus padres que dice que hay un historiador que ha descubierto en los archivos históricos de Washington que el Congreso, que el Congreso de Estados Unidos había declarado después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos que iban a colgar un cuadro del gobernador de Luisiana, entonces Luisiana era española, que se llamaba Bernardo de Gálvez, como tributo a la gran ayuda y a la colaboración que este señor, en nombre de España, les había prestado, ¿no? Teníamos ni idea que España había prestado ninguna ayuda a la Guerra de Independencia, ni que Luisiana era española entonces, ni que existía un señor que se llama Bernardo, casi como el perro ese que lleva el barril de brandy en la nieve. Todo esto, porque fíjate qué fuerte es, ¿no? Con la presencia española en América durante varios siglos y que prácticamente en los colegios, por lo menos mi generación, lo pasamos en 2 páginas, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso me entero de esto, me parece una historia muy interesante y esto ocurre en un momento en el que yo empiezo a entrar como escritor infantil en los colegios de Estados Unidos. Entro en los colegios de Estados Unidos con un libro sobre una niña que va en silla de ruedas, que se llama Ruedas, que resuelve enigmas, que resuelve misterios como detective, como ayudante de un detective que se llama Aniceto Calceta. Es un libro que yo publico, una pequeñita colección en España. El tercero, que se llama Ruedas y el campamento moco tendido, funciona muy bien en los colegios de España. Además, interactivo, que mis niños los tienen, sí. Sí, pues de España salta a Estados Unidos. En Estados Unidos funcionan bastantes colegios y me pide la editorial americana si puedo hacer un libro que no sea una traslación de algo publicado en España hacia Estados Unidos, sino algo que tenga que ver con Estados Unidos, específico para los colegios de Estados Unidos. Coincide con esta historia y coincide con que estamos en el 2016, me parece, 2015, claro. Cuando Trump ya ha decidido presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos y empieza a soltar todo tipo de despropósitos sobre la comunidad hispana que vive en Estados Unidos, ¿no? Tachándolos de delincuentes, de violadores, de gente sin cultura que viene aquí a robarles el alma prácticamente a los estadounidenses, ¿no? Entonces, vi primero que esta historia lo que tenía era como protagonista a un héroe estadounidense, porque Obama le había concedido ya en el 2014. la ciudadanía estadounidense por todo lo que había hecho en favor de la guerra de independencia de Washington y de los estadounidenses. Correcto. Luego teníamos la historia de un ciudadano estadounidense, de un héroe estadounidense que hablaba en español. Entonces eso me permitía a mí contar una historia diciendo, cuidado,
para contrarrestar todos estos insultos y todas estas barbaridades que estaba soltando Donald Trump, poderlo contrarrestar desde la escuela, enseñar a los niños pequeños del principio que la comunidad hispana de Estados Unidos pertenece de derecho a Estados Unidos y que ha sido fundamental, tan fundamental que le salvó el trasero a Washington, y si no, quizá la guerra de independencia nunca lo hubieran ganado las 13 colonias contra el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, esa historia me pareció importante contarla. Me pedían en la editorial que hiciera un libro para los colegios, y entonces, en lugar de hacer un libro sobre la historia de Estados Unidos directamente y hacer un libro sobre Bernardo de Gálvez, utilicé a Bernardo de Gálvez como una disculpa para hablar de que cualquier persona, para decirles a los niños y a las niñas de los colegios que cualquier persona que descubre que hay una injusticia puede hacer algo para solucionarlo, ¿no? O para enfrentarse a ella, ¿no? Claro, como Teresa, que es la heroína realmente del libro. Sí, es la protagonista junto a Bernardo de Gálvez, ¿no? Es la protagonista del libro, y además las ilustraciones tan bonitas de Alejandro Villén, que es un ilustrador malagueño, que son súper bonitos. Pues sí. Y me pareció importante buscar, cuando la editorial, que está basada en Miami, me proponía ilustradores maravillosos, pues de México, de Guatemala, de Nicaragua. Yo les propuse, ¿por qué no buscamos un ilustrador de Málaga que conozca la figura de Gálvez y que sepa ilustrar? Qué guay. ¿No? Conocer eso sin que le tengamos que explicar, ¿no? Y ahí encontramos a Alejandro Villén, que hizo un trabajo maravilloso, ¿no? Pero como te digo, el libro tiene dos héroes, ¿no? Sí tiene a Bernardo de Gálvez, que fue un héroe de verdad de la historia de capa y espada, que luchó y que ganó batallas y que consiguió la independencia de Estados Unidos, y que demuestra que los hispanos son tan importantes en Estados Unidos como el resto de otras comunidades. Y por otro lado, algo tan sencillo como una chica, una inmigrante que viene de España, que cae en Washington, que descubre que hay una injusticia, que es que el Congreso ha hecho una promesa que no la ha cumplido, y consigue, yendo a ver a sus diputados, a sus senadores, a sus representantes, que el cuadro al final se cuelgue en el Parlamento, ¿no? Claro. Con lo cual, mi entrada en el colegio para poder contar esta historia fue más fácil, porque era para contar una historia de derechos, de lucha por los derechos civiles y humanos de los niños, ¿no? Una heroína de estos tiempos, ¿no? De estos tiempos, y que, bueno, ella se ha quedado con el nombre de Lady of the Portrait, ¿no? Que es la señora de retrato, sí. Allá, antes de que ocurriera esto, ya la llamaban Maripancartas, sus amigos, porque estaba siempre saliendo en las manifestaciones con una pancarta, ¿no? Siempre que había alguna protesta de algo, estaba allí la primera con su... Y ahora mismo Hombre, me imagino. Yo he visto fotos de ella saliendo en Washington una vez la más, tendremos, ¿no? También en unos días, también tendremos oportunidad de hablar con ella. Que también pero yo creo, perdónate, no te quería decir que yo creo que estas historias son importantes porque el mensaje que mandan es que cualquier persona puede ser un héroe o una heroína, claro que no hace falta volar, que no hace falta llevar capa y espada, simplemente hace falta abrir los ojos, ver dónde hay una injusticia y decir, no, perdona, esto así no puede ser, e intentar hacer algo por ello, ¿no? Como lo hizo Teres, siendo una don nadie, y consiguió que el cuadro estuviera en el territorio. Pues quiero recordar, y también para que la gente lo sepa, que además lo cuento muchas veces en mi trabajo cuando vienes al tema, ¿no? del libro, de tu libro, de Teresa, del cuadro, todo. Tú pudiste ver en tus propios carnes el año pasado, cuando estuviste aquí con tu familia para celebrar el 4 de julio y recoger finalmente ese premio de Vecino de Honor, conociste a un chico ya con, me parece, 17 años, llamado Yago, que te demostró que esos libros llegaron realmente en algunas ocasiones a hacer un impacto a la gente joven que maravillosa, ¿no? Y tuvimos esa oportunidad de uniros y que podíais recordar, oye, pues no, me acuerdo de ti cuando tenía 8 años y te llevé el libro. Y la cara del niño era, wow, ese es Guillermo Fesser, lo estoy viendo otra vez, ¿no? Era una experiencia genial, y yo creo que para ti muy especial también, ¿no, Guillermo? Sí, bueno, es que, a ver, esto es como una cadena, ¿no? Es decir,
no somos ni el principio ni el final de nada, somos todos del camino, ¿no? Como un eslabón por el camino, ¿no? Entonces, yo escribo el libro de Bernardo de Gálvez no porque Dios me ilumina, se enciende una mata delante de mi casa que la llama, me dice, Guillermo, escribe la historia de Gálvez. Yo escribo porque existe Teresa Valcarce. Teresa Valcarce existe porque ha existido un investigador, un profesor de Málaga, Manuel Olmedo, que se ha molestado en mirar en los archivos. Manuel Olmedo existe porque Bernardo de Gálvez estaba antes en Luisiana y así sucesivamente, ¿no? Pues a mí me produce una enorme satisfacción que yo soy un eslabón y resulta que este chico ya existe, porque este es un chico que se inspira, o sea, cuando escucha la historia en el colegio. Yo creo que este chico estaba entonces en Arizona, en Phoenix, Arizona, en un colegio de Phoenix, Arizona, y se entera de esta historia, alucina en colores, se preocupa, investiga un poco y escribe una obra de teatro que la presenta a un concurso de obras de teatro de escolares, tal, que gana el premio nacional en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues es maravilloso, ¿no? Es maravilloso ver que gracias a tanta gente tú puedes hacer cosas y que las cosas que tú haces pueden ser utilizadas por otra gente, ¿no? Yo creo que es una maravilla. Ayer me pasó que me pidieron una entrevista a unos estudiantes de periodismo, de primero de periodismo en Madrid. Les dije que sí, la hicimos y me decían, joder, no nos creemos que nos hayas dicho. Digo, mira, esto es muy fácil. A mí, cuando estaba en primero de periodismo, hay gente que me ayudó. Yo os ayudo a vosotros, acordaros de ayudar alguna vez a alguien que esté en primero de periodismo. Es la cadena que se mueve, que funciona y que hace que todos tengamos una vida más agradable. Claro que sí, siempre tenemos que formar parte de esa cadena que podemos todos ir llegando a los sitios que queremos llegar, ¿no? Bueno, entonces se me ocurre la pregunta también, Guillermo, ¿a cuántos colegios o cuántas ciudades llevaste el libro? ¿Cuántos? Bueno, físicamente, yo qué sé, a lo mejor yo estaba en 100 y pico colegios, algo así será. 100 y pico colegios que a lo mejor, yo sé, algunas veces en los colegios he hecho 4 aulas, 5 aulas en una mañana, o sea que multiplico y te salen 500, porque ahora está desde 2016 hasta la pandemia prácticamente estuve dando tumbos por todo Estados Unidos con este libro, ¿no? Algunas veces porque me lo pedían y yo iba encantado y otras veces porque yo pesado lo solicitaba porque creía que era importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión, si te digo la verdad, de todo esto es que hay que poner a las maestras en un pedestal, porque claro, yo iba a un colegio, la primera vez que vas a un colegio a enfrentarte con niños estamos hablando, mi libro, según sea en español o sea en inglés, es de diferentes edades. Si es en español, es para niños más pequeñitos, es para niños que están estudiando español, no estudian historia y practican el español con ese libro, que es bastante sencillito, y entonces estamos hablando de niños de quizá 8 años, de 8 años. Si hablamos del libro en inglés, ya es para niños más de 12, 13 años que están estudiándolo en historia, que es otra historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tú vas a una clase de niños de 8 años, de 9 años, de 10 años, de 12 años, y te piensas que vas a encontrarte ahí, yo qué sé, monos que, bueno, con 3 dibujitos y 2 tonterías y una canción le vas a entretener y para nada. O sea, te encuentras ahí a seres humanos que piensan, que analizan, que no te permiten que pierdas su tiempo porque ellos tienen ganas de hacer otras cosas y si tú les aburres. Y entonces es tanta la concentración que tienes que poner, es tanto el esfuerzo que tienes que poner para que esas criaturas de ahí delante te hagan caso y lo pasen bien y aprendan alguna cosa, que yo, claro, yo me iba, cada vez iba a un colegio de ahí, o sea, desinflado, ¿no? O sea, como que todo lo que tenía dentro lo había dado y era lo más parecido a un traje de neopreno. Pero claro, yo es que iba un día y me volví a mi casa. Pero es que las profesoras, y digo profesoras y maestras porque la mayoría, el 99% eran mujeres, siguen siendo mujeres las que están en la educación infantil, ¿no? De vez en cuando ves a algún señor, pero básicamente son todo mujeres, ¿no? Y tienen un mérito espectacular, porque es que tienen que volver al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y con una sonrisa y sabiendo manejar a esa jauría, diría yo, ¿no? Porque es como, cada uno se te va por un lado, ¿no? Entonces, si he aprendido algo es a admirar a la vocación de los maestros y de las maestras, que me parece tan importante, pero sobre todo un trabajo tan difícil.
y que necesita, ¿no? Cada día empiezas, cada día es una nueva entrega. Tenemos que seguir enseñando nuestra historia, de cosas que podemos aprender y que la gente pueda disfrutar de ello y puede seguir adelante. Y la verdad es que yo creo que la historia en general, pues todo es súper bonito, ¿no? Aprender cosas, no siempre son bonitos, pero son cosas que nos enseñan. Hay cosas de historia que no son tan bonitas. Si tiras por aquí, te puede acabar así. Si sigues este ejemplo, pues ya a lo mejor te va mejor, ¿no? Bueno, también es una manera de conseguir datos sobre la pregunta más grande que tenemos todos de quién somos, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí con dos ojos y orejas? La historia te indica de dónde vienes, qué pasó antes, y empiezas a entender por qué tu sentido del humor es así, o por qué tu carácter es así, o por qué cenas tan tarde, o tan temprano. Claro, o por qué te llevas mejor con unos extranjeros que con otros. Entonces, explica muchas cosas. Y luego, para mí la historia, lo importante de la historia no es reivindicarla. Es decir, cuando yo cuento en los colegios, o contaba en los colegios, y ahora lo cuenta el libro directamente, o la web que hay en Internet, que creé una web interactiva que conoce Bernardo de Gálvez, que puede entrar cualquier persona y jugar con todos los juegos y con todas las historias que hicimos, ¿no? Creo que se llama conocegalvez.com y en inglés es nogalvez.com. Bueno, pues en cualquier caso, quiere decir que esas historias de Bernardo de Gálvez, que si ganó esta batalla, que si ganó esto, que si tal, al final no son, desde mi punto de vista, interesantes por reivindicar que España fue la mejor y estuvo ahí y tal, sino es para aprender algo de ese pasado, ¿no? Y en este presente en el que estamos viviendo ahora mismo, un Estados Unidos que se está convirtiendo a pasos forzados en una dictadura, porque si el señor que está en la Casa Blanca actúa como un dictador, hace cosas a dictador y nadie le para los pies como un dictador, a ver si va a ser un dictador. Entonces, en un momento en que estamos viviendo lo peor de lo que tienen los dictadores, es decir, racismo, xenofobia, odio hacia los que son diferentes, presente la historia de Bernardo de Gálvez, si nos enseña algo, es que él todo lo contrario. Primero, eso, ¿no? que a este lado del Atlántico hizo un ejército donde todo el mundo era igual, ¿no? Los nativos americanos, los criollos, los negros que habían llegado aquí como esclavos y que estaban liberados en su territorio, los emigrantes. Bueno, ese es el ejemplo que hoy podemos utilizar, ¿no? El que todos juntos podemos construir un mundo mejor y que por separado no nos va a ir nunca muy bien. Exactamente. Pues ese terreno quería empezar ya a tocarlo contigo, Guillermo. Yo por mi parte y la gente de aquí en Macharabiaya, porque tú sabes, bueno, yo formo parte de la asociación de, la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez y somos muy, muy vinculados a los Estados Unidos, porque tenemos desde pasando por Florida, Alabama, Luisiana, Texas y en muchos otros sitios en Estados Unidos tenemos una vinculación no solo por la historia de Bernardo de Gálvez, que es por donde él pasó, etcétera, ¿no? Y llevó a cabo batallas y tal, sino personalmente ya yo, mi familia y la gente en Macharabiayas tenemos muchísimos amigos y gente que vive en todos estos lugares que hasta ahora que lo estamos empezando a preocupar si vamos a poder seguir haciéndolo, hemos luchado juntos para hacer este tipo de cosas, como lo estamos comentando, que la gente sepa, no solo para reivindicar España, sino eso, el valor humano de las cosas que se han hecho y deberemos aprender de ellos. La unidad. Sí, exactamente. Entonces, nos tenemos que preocupar, toda esta gente que hemos estado luchando juntos hasta ahora, que podemos decir, pues las hijas y los hijos de la Revolución Americana, los granaderos, nos tenemos que preocupar de que se nos acabó un poco el tiempo, de que no podemos seguir haciendo esto, no nos van a dejar. Nos podemos preocupar, no, nos debemos preocupar. De hecho, deberíamos estar ya preocupados porque, efectivamente, ahora mismo la indicación que viene desde arriba es que todo lo que no sea de piel blanca, de cultura anglosajona y de religión cristiana y a ser posible masculino,
no tiene mucho que aportar a la vida actual, ¿no? Entonces es un mensaje horroroso al que hay que oponerse. Yo creo que hay que preocuparse, pero en la medida de lo posible hay que seguir manifestándose, porque lo que quiere esta gente es que desaparezcamos. Lo que quiere esta gente es amedrentar a los que son diferentes a lo que ellos creen que es la raza elegida. Y lo que hay que hacer es manifestarse. Es decir, yo creo que ahora más que nunca, hace falta que se vea a esos granaderos y que se vea que había gente de España hablando español, porque más que de España ahora mismo, lo importante en Estados Unidos es que se vea que la gente que habla español, porque claro, los que viven en Estados Unidos, que son herederos de los españoles, obviamente, porque todos vinieron en algún momento de la península y luego se han ido mezclando, cambiando, creando países distintos, lo que tú quieras, pero al final, digamos, por generalizar y no decir latinos, hispanos, no sé qué, que nadie sabe al final quién somos, la gente que hablamos español en Estados Unidos. Somos todos primos, venimos de los mismos tíos ahí arriba. Claro, pero si no queremos ni siquiera hablar de eso, porque es que algunos se enfada y se cree que viene de la luna, pues, pero digamos que la gente que habla español, que hablamos español ahora en Estados Unidos, necesitamos más que nunca, que la gente entienda que no somos extranjeros en nuestro propio país. Es decir, que somos gente que pertenecemos a este país como el resto de los demás. Entonces, que se vea que hay una historia detrás, que se vea que hay unas tradiciones detrás, que la gente no las conoce, que las debería conocer pues, para disfrutarlas, no para imponérselas, sino para saber que están ahí, que puede usarlas y que pueden disfrutarlas, es más importante que nunca. Ahora bien, como esta gente lo que viene es a destrozar todo eso y a impedir eso y a cargarse eso y a no subvencionar eso y a no facilitarlo y a hacer lo posible para que no exista, lo que sí tenemos que hacer ahora más que nunca es organizarnos. Entonces, bueno, pues si antes tú cruzabas el charco tranquilamente y te ibas con tu traje de época y allí te lo ponías con otros señores y tal, pues a lo mejor ahora hay que pensar cómo hacerlo, cómo agruparse, dentro de qué sitio y tener a lo mejor casi un plan de cómo hacer más ruido juntos en una cosa. En vez de hacer 7 desperdigadas, pues a lo mejor hay que hacer una grande. En vez de hacer una en San Antonio y otra en Las Vegas, igual hay que hacer una grande, ¿sabes? En Houston, con todo. Yo creo que es el momento de pensar en todos los granaderos y no granaderos y gente parecida al mundo de la granadería, cómo contactar a esto, decir, oye, ¿por qué no? Precisamente ahora que se va a cumplir los 250 años de la... eso te iba a decir, es que Claro, hacer algo juntos, en vez de hacer lo nuestro que hacíamos, que ahora que nos sale más difícil, ¿cómo podemos colaborar entre todos para hacer algo que de verdad haga ruido y se vea que hay como una cosa de lo español, de la hispanidad, que pertenece a Estados Unidos y que haga ruido, ¿no? Y que vosotros seáis una parte de algo más grande en lugar de que seáis la parte. Yo creo que sí, porque bueno, en principio había cosas organizadas por muchísima gente en diferentes estados, en diferentes ciudades en Estados Unidos y todos iban a hacer su homenaje, pues sí, quizás habrá que planificarlo de otra forma, ¿no? Es que cuando has comentado de viajar tal, con nuestro vestido de época, de hecho, teníamos planificado este año que se cumple 50 años de la creación de la Orden de Granaderos y Damas de Galvez, gracias a Eric Martel. Hace 50 años pues íbamos a ir a una asamblea general del capítulo, del primer capítulo que nació en San Antonio, en Texas, y en final no lo vamos a ir porque estamos escuchando tantas cosas difíciles que para coger todo, 23 personas, 24 personas teníamos apuntado, esa responsabilidad de llevar a esa gente ahí, decir que no va a pasar nada como hemos estado haciendo hasta ahora, es como hemos dicho, oye, ¿y si esta vez sí no puede tener complicaciones, ¿no? Entonces lo hemos cancelado y vamos a pensar otra vez y dice, espera, vamos a ver cómo va la cosa, ¿ves cómo tenemos ahora que hacer las cosas, ¿no? Yo perdóname que me meta por medio, pero creo que estáis cometiendo un error, es que estáis jugando al juego de ellos, que no hagamos nada, o sea, que no nos manifestemos, que no hagamos nada, o sea, yo creo que vamos a dejar de no hacer nada, pero tenemos que ser prudentes porque Guillermo, es verdad, por ejemplo, no ha llegado a
a nuestro conocimiento de que hay gente que han tenido problemas y le han devuelto para su país otra vez porque se han metido en su móvil y han mirado sus redes sociales y si hay algo en contra del presidente te mandan de vuelta? ¿Eso es verdad? Sí, bueno, están pidiendo los móviles para ver lo que tienen en redes sociales. Lo que pasa es que tú no tienes que entregar el móvil, pero como no lo sabes, mucha gente con el susto hace lo que te piden, ¿no? Y lo entregas y efectivamente, sí, hay casos de gente canadienses que han sido detenidos, hay casos de ingleses que han sido detenidos, hay casos de ciudadanos estadounidenses que han tenido problemas, hay gente con green card, con tarjeta de residencia, como un australiano que le han deportado a su país acusado de pertenecer a un grupo terrorista, no sé qué, que no pertenece, o no, de un grupo de tráfico de droga que no, él asegura que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, además que las acusaciones, como lo que quieren es números de deportados y asustar a la gente y hacer que la gente que ellos no quieren no venga, pues entonces o sea, no hay ningún plan o ninguna legalidad vigente, no respetan absolutamente nada, ¿no? Sí, pero no va a poner las cosas difíciles, no va a ser... No, pero bueno, yo no sé hasta qué punto, porque tú vengas con un disfraz o un traje de época, perdona, a Estados Unidos te van a poner una pega, lo que seguramente es que el sitio que te iba, lo que seguramente es que la asociación que te iba a subvencionar a lo mejor parte del viaje o te iba a hacer la recepción, no sé qué, pues ahora se corta un pelo porque no está bien el subvencionar cosas que no son exactamente en la línea de lo que decíamos, y estos hispanos que son, y dinero para una fiesta de disfraces, no sé qué, lo van a despreciar, ¿no? Por eso yo te digo que yo no, o sea, creo que es más difícil venir, creo que es más complicado venir. Hoy por hoy se puede seguir viniendo, vamos a ver, pero lo que sí creo es que lo que hace falta es, pues eso, pues que en vez de que 23 de Macharabiaya intentéis hacer una diferencia, que esos 23 de Macharabiaya os podáis sumar con 25 más de otro sitio, con 47 de otro sitio, o sea, intentar buscar, yo creo que es el momento de buscar alianzas y de decir, antes hacíamos esta cosa, no sé qué tal, pequeñita, pero que bueno, nos valía a nosotros porque funcionaba, porque decíamos, porque tal, vamos a intentar hacer algo más grande, ¿no? Porque sí, como vienen a hacer daño, pues cuanto más juntos y más grande sea el número y más importante sea la cosa, más difícil es que vengan a hacer daño, ¿no? Pero creo que sí, creo que es más importante que nunca hacerlo. Porque si no, efectivamente, como dice, ganan la batalla ellos, ¿no? O sea, es decir, están intentando reescribir la historia de Estados Unidos. Y vuelvo a decir, la historia, lo importante de la historia, las cosas buenas y las cosas horribles son muy importantes para saber uno quién es, para saber uno las raíces que tiene, para saber uno las herramientas con las que cuenta, y de los errores aprender para mejorarlos y de las cosas buenas aprender para seguir haciéndolas. Pero no, aquí este presidente ha entrado a destajo en el Smithsonian, en el museo importante de Washington, ha entrado a destajo en la cultura, en el Centro Kennedy, que es el centro de la cultura de Washington, ha entrado en las universidades, ha entrado en los colegios prohibiendo libros que hablan sobre la esclavitud como una cosa horrible, es tan mal, no quiere que se hable. Él piensa que es que no, que los anglos fueron tan buenos que a los negros al final les dieron la libertad, a los que se portaban bien y trabajaban bien. O sea, es que es alucinante. Entonces, cualquier cosa que hayan hecho los hispanos, cualquier cosa que hayan hecho los nativos americanos, cualquier cosa que hayan hecho los afroamericanos, fuera de la historia, porque no interesa. Entonces, claro, esto no interesa tampoco. O sea, decir al final que un señor que vino de España, que era gobernador de Luisiana, le salvó el trasero a Washington, que no les interesa. Es que no les interesa. Claro. No les interesa que nadie ha hecho nada. Quieren hacerlo todo ellos y ganar solo ellos. Bueno. ¿Y qué piensa Guillermo, por ejemplo, como hay tanta... Bueno, todo el mundo comenta ahora lo que está haciendo Trump y bueno, tienen rechazo y tal, que lo normal, ¿qué crees? ¿Cómo va a recibir España, cómo va a recibir Málaga este año
algo como el 4 de julio, que hay una pandilla de gente vestido de época con la bandera de Estados Unidos y tocando canciones de Estados Unidos. ¿Cómo crees que este año, crees que va a haber una diferencia? La gente no va a tratar, porque siempre hay algún loco. Me acuerdo un día haciendo el pasacalle promocional, que hacemos el día antes, que hacemos la recreación histórica aquí, me dice, oh, que toquen el himno de España. Digo, perdona, pero es el himno, la marcha de granaderos, que es de donde viene el himno de España, o sea, y ya se fue muy contento con su camiseta de fútbol de España. ¡Viva España! Pues sí. Pues sí. Pero, ¿tú crees que vamos a tener gente que nos diga dónde vas con la bandera de Estados Unidos, con lo que está pasando? Seguramente que sí, seguramente que sí. Seguramente que sí. Es que, claro, es que el tema es que esa bandera es la bandera de Estados Unidos actualmente. Entonces hay gente que no conoce porque, puedo decir, la historia no nos la explicaron en el colegio ni a los de aquí ni a los de allí. Ya. Entonces, llevar una bandera de Estados Unidos hoy por la calle... mucha gente lo puede asociar con que estamos defendiendo las ideas que saber hoy por defiende. qué, ¿no? Porque lo mismo Claro, que hay que defiende el explicarle muchas presidente de veces Estados por qué Unidos. lleva una bandera de España. No, aquí nadie es facha, pero es que es la bandera de todos. Ya, y no lo ya, han ya. quitado, pero bueno. Lo que pasa es que la bandera de todos, como tú dices, hay algunos que se la han apropiado. Ya, Y ya lo sé, pero ese es el una problema. lástima porque... Y eso está pasando también en Estados Unidos, creo yo, ahora mismo. Vale, Sí. creo. Bueno, si ya es difícil explicar las cosas, la historia, ¿no? Si ya es difícil, pues ahora, cuando Estados Unidos es un país que, claro, es que date cuenta que estamos acostumbrados, nuestra generación, la generación vuestra, que sois más jovencitos, y muchas generaciones posteriores, a ir al cine y que los buenos sean los estadounidenses, los americanos, y los malos eran los alemanes o los japoneses. Pero es que estamos entrando en una época en que los malos somos los de Estados Unidos. Es que es muy triste, pero claro, tú te levantas hoy y ves las noticias y ves que Trump ha cogido una línea a lo largo de la frontera. Ya no hay... Claro, está militarizando toda la frontera, está mandando a gente sin defensa, derecho a defenderse, a campos de concentración, al cerco en El Salvador. Es que todo está obligando a los bufetes de abogados a que trabajen pro bono, o sea, gratuitamente para defender sus causas, y si no va contra... Bueno, es que es todo un horror por todo donde lo mires. Pues los malos somos nosotros ahora mismo. Entonces, claro, que tú salgas el 4 de mayo con la bandera de los malos de un país que le quiere imponer a Europa unos aranceles ridículos y dice que Europa son prácticamente unos vagos y que Putin es el bueno, que está que ha invadido vienen momentos complicados para todos. Es complicado. Entonces, lo que yo diría es que, bueno, eso es una fiesta, es una tradición, es una cosa, es lo vuestro y es lo que lo tenéis que mantener, pero tenéis que ser inteligentes también de ver cómo se explica esto, ¿no? Para que la gente entienda que estamos en un contexto histórico de defender la labor que hizo España en América, ¿no? Y que una parte de América era Luisiana y que una parte de América era Estados Unidos. Es lo que tú dices, entienda eso y no relacione vuestra bandera con Donald Trump, que no tiene nada que ver. Claro. Exacto, por eso lo que has dicho antes, más que nunca hay que lucharlo allí, hay que lucharlo aquí, que la gente también en España, porque siempre los capítulos de los granaderos desde su inicio hace 50 años, pues se han dedicado a hacerlo allí, pero nosotros también hace ya casi 20 años aquí en España, porque también se necesita muchísimo conocimiento hay una ignorancia sobre la historia, porque, como ha dicho también, que no se ha enseñado tampoco aquí, eso en los colegios. Claro, pero tú cuando el Ayuntamiento de Machanavía ya mande una nota de prensa a los medios, digamos, de Málaga, por ejemplo, para explicarles que con motivo de tal se celebra no sé qué y que están invitados a acudir, pues esa nota tenéis que ser especialmente delicados y especialmente certeros a la hora de decir... Bueno, aquí tenemos a Joaquín que se va a encargar. Yo me encargaré de ello. Claro. Tú tienes que decir ahí, en un momento complicado para la historia, en que Estados Unidos se pone en duda los principios que fundaron ese país, no sé qué, más que nunca, esta fiesta...
valdrá para reivindicar los principios del Estados Unidos de tal, los principios de Bernardo de Galvez de tal, y poner claro que es una fiesta en favor de la representación de todo tipo de gente, de la democracia, de las libertades. Claro. Pues, Efectivamente. Y, hay que bueno, lanzarlo así, porque si no... Hay que hacerlo así. Bueno, y está reivindicando, perdona, y en esa fiesta está reivindicando también un Estados Unidos libre, al final, sí. ¿sabes? Y que no todo el mundo piensa como Trump, vamos, que hay que apoyar a esa gente. Afortunadamente. Claro, no. que están ahí, que están diciendo Claro. qué les está pasando, ¿no? Claro. El problema es que seguramente tienes también, cuando tú vengas a Estados Unidos con tu traje de época, pues tendrás gente que antes era encantada de Bernardo de Galvez, que ahora mismo serán pro-Trump y estarán callados y no les convendrá que les vean a ellos de la parte de Bernardo de Galvez. Fíjate tú, como si Bernardo de Galvez ahora fuera un terrorista y la historia esta fuera una historia controvertida, cuando es todo lo contrario, es una historia bonita de gente. Pero claro, también los indios navajos, por ejemplo, fueron importantísimos en la Segunda Guerra Mundial porque... Claro. El idioma navajo, que es un idioma que solo hablaban ellos y que no tenían ni idea de nadie, los utilizaron a los navajos para todas las comunicaciones, es decir, las comunicaciones que hacían los estadounidenses de espionaje, de movimientos y tal, los comunicaba un soldado navajo en navajo y lo recibía un soldado navajo en navajo, de tal manera que los japoneses y los alemanes es que no se comían la rosca y no conseguían identificar nada porque no entendían nada. Bueno, pues eso son parte muy importante de la historia de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Eran parte muy importante de un museo que hay sobre la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos en Nueva Orleans, me parece que es, si no recuerdo mal. Y ahora han desaparecido con Trump. Los navajos han desaparecido de toda la web de la historia del ejército, del Pentágono, de tal, de los indios navajos no existen. Entonces quiere decir que es que dices, pero bueno, pero qué daño hacían los indios navajos, pero qué manía pues los quieren borrar. Bueno, pues igual que borran a los indios navajos, pues querrán borrar a los granaderos, pero o sea, quiere decir que no es fácil porque no es que tengas en Estados Unidos también el apoyo. Seguramente hay gente en Estados Unidos que se ha vuelto loca, que han bebido el Kool-Aid y que sí, que pertenecen a esta secta que ha creado Donald Trump. Pero bueno, por eso digo que es importante, más que nunca, anunciar clarísimamente por qué se celebra el 4 de julio en Macharavillaya y que ese por qué a la respuesta sea que estamos en la línea de defender los principios de la ética y de la dignidad de los seres humanos. Efectivamente. Claro que sí. Efectivamente. Y Guillermo, las otras tantas cosas que no puede estar afectando lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las cosas que estuve viendo en tus redes sociales sobre más de 10.000 científicos que echaron a la calle un día para otro. Y a mí se me viene la pregunta a la cabeza, si mañana tenemos que pasar por otras pandemias, ¿quién nos va a hacer la vacuna? Y cosas así, ¿no? ¿Qué me ha llegado a contestar algún americano? Que bueno, ya podemos por la respuesta saber por dónde tira, que todo era mentira. Claro. Es que las vacunas no eran necesarias, era todo un negocio y que era una mentira. Todas estas cosas en final no van a afectar, ¿no? Porque si es verdad que mañana nos pasa algo así o bueno, necesitamos ayuda humanitaria, que ya lo ha quitado también. ¿Cuántas cosas nos van a afectar a nosotros? Muchísimas, me imagino, ¿no? Bueno, nos van a afectar muchísimas cosas, pero sobre todo lo que aquí hay una cosa que está clara y que en palabras del primer ministro de Canadá es que Estados Unidos ya no es nuestro aliado, que no podemos contar con Estados Unidos. Yeah. Es decir, el mundo tenía un amor-odio con Estados Unidos porque es el imperio y por un lado tiene Bruce Springsteen que está muy bien y tiene unas películas que te enamoran y tal, no sé qué, y por otro lado pero fatal. ya no te van a echar una mano.
Claro, y la inversión en ciencia de Estados Unidos pues era inalcanzable para otros países y tantas, era el centro de referencia y las universidades y ahora resulta que no. Entonces, bueno, yo creo que vamos a asistir a reagrupaciones internacionales, ¿no? Distintas. Igual Canadá, en lugar de estar con Estados Unidos, va a tener que acercarse a Europa. Igual Japón, en lugar de estar con Estados Unidos, va a tener que acercarse a la India y va a tener que acercarse a Tailandia y va a tener, en fin, que va a haber unos reajustes importantes, pero yo lo que creo que aquí hay que ponerse las pilas, no diciendo, anda, que nos quedamos sin vacunas. Bueno, habrá que apostar por la vacuna europea, habrá que apostar por la ciencia europea, habrá que apostar por la, ¿sabes?, europea o de las alianzas que estemos. Hay países como Brasil, que son una barbaridad de país, que es un país inmenso, que sí que tiene muchas bolsas de pobreza, pero tiene también una riqueza inmensa de persona, de talento y también de recursos naturales, y que ni nosotros en España sabemos prácticamente que existe, ni aquí en Estados Unidos se piensa que Brasil existe, ¿no? Bueno, o sea, el mundo es mucho más grande que Estados Unidos y lo que hay que hacer es darse... Mirar alrededor y empezar a pensar que, bueno, que si estos no están... Trump, todo lo que hay allí... Pero sí es verdad que bueno, yo creo que todavía hay mucha gente, como cuando la pandemia, no pudiera decir, a mí no me va a tocar. Pero yo creo que sí, que esto, en final, va a reclutar en todo el mundo. Vamos, ya está ocurriendo. Que nuestra familia mismo nos va a tocar directamente. Sí. No, claro que nos va a afectar porque inmediatamente dependíamos, hay una gran dependencia del mundo de Estados Unidos, pues de la ciencia, como digo, de la cultura y del progreso, ¿no? De la producción industrial, ¿no? O sea, claro que hay. Pero bueno, que lo que tenemos que aprender ahora para minimizar ese daño en la medida posible es que con este individuo no se puede contar con Estados Unidos, ni mucho menos. Y luego, claro, con este individuo, pero es que a este individuo lo vota mucha gente y a este individuo las universidades lo están haciendo así, los medios de comunicación están haciendo así, o sea, que es mucho más. Esta sociedad, aunque tiene un montón de gente, y yo creo que... Hay mucha gente, Guillermo, hay mucha gente, como vi, bueno, la semana pasada, todas las protestas, y yo me imagino, de mucha de esa gente que están ahí protestando, ¿tú crees que son mucha gente, hay entre ellos mucha gente arrepentido de haber votado al presidente Trump? Bueno, cada vez hay más, pero claro, es un sentimiento perverso porque el voto a favor de Trump no fue un voto a favor de construir nada. Él no propuso nunca construir nada. Él solo ha propuesto vengarse de y destruir cosas, ¿no? Entonces, claro, la destrucción es muy fácil, es muy rápida. Por ellos vamos a cargarnos el Ministerio de Educación. Nos lo hemos cargado. Vamos a cargarnos la oficina de prevención de epidemias. Nos la cargamos. Pero claro, ¿y qué está construyendo? No está construyendo nada, está construyendo un vacío para intentar perdonar más impuestos todavía a sus amigos billonarios, que es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, de esta destrucción no puede salir nada nuevo, porque este país era lo que era porque tenía este entramado construido, porque tenía toda esta gente trabajando a favor, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, aquí lo que hay es un desmantelamiento de un país por completo que se va a quedar completamente aislado. Entonces, que ya se está quedando. Vamos a ver ahora, te estoy hablando, yo no sé cuándo vas a emitir esto, pero estamos hablando al principio de Semana Santa. Vamos a ver quién viene en Semana Santa a Nueva York. Esto mañana, sí. Estaba llena de europeos en Semana Santa en Nueva York. Vamos a ver quién viene en Semana Santa a Nueva York. De momento, Las Vegas, que tenía que estar llena de canadienses, está vacía. Y de momento, San Diego, California, que tenía que estar llena de canadienses, está vacía. O sea, los canadienses han dicho elbows up, o sea, que toma castaña, que para nada. Y no están viniendo, pero no están viniendo, estamos hablando de un 85% de cancelaciones, que es un sopapo en la cara muy fuerte. Vamos a ver las cancelaciones que hay en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos. Estados Unidos mejor no ir. No, el turismo se lo está cargando también, claro. Entonces sí es verdad que tú crees que hay un gran porcentaje de esas personas que han votado a Trump y que estén arrepentidos, como la gente, por ejemplo, sí, bueno, entonces yo puedo relacionar con el Brexit, ¿no? De tanta gente que votaron al Brexit,
mi país, como antiguamente, toda la gente mayor decía, pero tú te has enterado de lo que vas a votar. Ay, qué pena, qué arrepentido estoy. Ahora mi hija tiene que cerrar el negocio que tenía, ya no puede enviar a España. Chiquillo, pues verte enterado primero de lo que vas a votar. ¿Hay mucha de esa gente en Estados Unidos que le pasa igual? Bueno, cada vez más, porque decía lo del voto de la revancha, del voto del no de construir, sino de destruir. Porque claro, mucha gente ha votado porque Trump ha sido muy listo. Este país, Estados Unidos, que es o sea, el máximo experimento del capitalismo, pues hace aguas por muchos sitios. Es decir, porque claro, en lugar de un país están construyendo un club privado, al que si tú no perteneces, si perteneces al club privado, es decir, si eres de los privilegiados, pasa que claro, aquí 400 millones de personas y hay muchos millones de privilegiados. Entonces, claro, si vemos a todos esos parece que va de maravilla la cosa. Pero bueno, si tú estás entre los privilegiados, pues perteneces al club privado y te va muy bien. Pero cada vez hay menos gente que pertenece al club privado y la mayoría de los estadounidenses están jorobados, pues porque no pueden permitirse un seguro médico. Imagínate la angustia de no permitirte un seguro médico o pensar que si caes enfermo te puedes arruinar y tienes que vender la casa o igual no puedes ni pagar el tratamiento. Están jorobados porque aquí no hay ninguna defensa de los trabajadores y si a tu jefa o a tu jefe se le pone entre las cejas que no te quiere, te echa mañana y no tiene que ni que darte finiquito, ni que avisarte 2 meses, ni que... O sea, hay un montón de cosas. Si tú quieres que tu hijo vaya a la universidad, tienes que estar desde que nace ahorrando en una cuenta para poderle pagar la universidad, que está ahora mismo, si va a una universidad privada normalita, en $60,000 al año. O sea, entre 60 y para arriba lo que tú quieras. Y si tienes un poquito más suerte y va a un community college, a lo mejor son 30, pero bueno, que es mucho dinero. Y si tienes o sea, hay un montón de ansiedades que no están resueltas, la educación, la sanidad, el hecho de que te puede denunciar cualquier persona por, o sea, el tema de los abogados que te pueden, o sea, yo hago aquí una fiesta mañana, un amigo se bebe aquí 2 cervezas de más, sale con el coche y tiene un accidente en media hora después y si quiere, me puede denunciar a mí por haberle permitido beber algo. O sea, no es que tiene la responsabilidad de él de conducir borracho, es que pueden venir a mí y, ¿sabes? Y me pueden pedir aquí 1 millón de daños y perjuicios a mí por haberle dejado que beba. En fin, es toda una perversidad del sistema en el cual estás todo el día agobiado a ver qué te pasa, a ver cómo no te pasa. Pues, entonces, ese agobio, en lugar de decir, señores, esto no funciona, estamos construyendo un club privado, vamos a construir un país es dar servicios a los ciudadanos, vamos a arreglar este tema para ver cómo damos mejor sanidad, vamos a arreglar este tema para ver cómo hacemos aceras delante de su casa para cuando salga no le pille a usted el coche, vamos a hacer, ¿sabes? Que no todo sea que si tienes dinero y pagas una cosa que se llama Clear, llegas al aeropuerto de JFK a Nueva York y pasas el primero porque has pagado $300. Y si no tienes dinero, esperar 2 horas en la cola. Pero que no va de que tiene dinero, que va de un país. Bueno, pues en lugar de eso, Trump ha echado la culpa de todo eso a 3 circunstancias. Una, a los latinos, que son los emigrantes que vienen aquí, que te quitan todo, que te vieron a la hija, ¿qué tal? A por ellos. A la comunidad hispana, que la comunidad hispana sin papeles, o sea, hablamos no de los que están aquí legales, los que no tienen papeles, los inmigrantes sin papeles hispanos que trabajan aquí, colaboran fiscalmente a Estados Unidos con 96.000 millones al año en impuestos, o sea, que pagan impuestos. Esto no lo sabe nadie. Pero Nacho, 96.000 millones todos los años en impuestos paga esta gente y hace trabajos que cuando se vayan y los echen no va a querer hacer nadie. Pero bueno, contra esto. También contra la educación, contra el Ministerio de Educación, porque están enseñando cosas woke, es decir, están enseñando cosas perversas a tus hijos, están queriendo que tu hija se convierta en un chico, que tu hijo se convierta en una chica, están haciendo todo tipo de brujerías, engañándoles, diciéndoles que América es un país horrible, que hemos maltratado a los negros y aterrorizándoles. Bueno, contra eso. Tercera cosa, y contra el gobierno. El gobierno, que no sabemos qué es el gobierno se supone que es que tú votas y son la gente que has elegido, pero bueno, contra el gobierno que te está robando, te está quitando impuestos y por eso tú no tienes dinero. Bueno, pues ahora, vale, eligen a Trump,
va contra el gobierno y esta gente que ha votado a Trump, que se cargue en el gobierno, se está dando cuenta que el gobierno era su hija. Una hija que tiene, o sea, una familia muy humilde, en una América muy rural, que ninguno ha tenido capacidad de ir a la universidad. Por fin, la hija de unos con un gran sacrificio económico, social, tal, consigue ir a la universidad. Por fin esa hija con un gran sacrificio, con mucho esfuerzo, consigue tener un doctorado. Por fin esa hija con mucho sacrificio, con mucho trabajo, consigue un puesto de científica en la administración. Llega Elon Musk y la echa por vaga, por no sé qué. Y dice, oiga, pero si no eran estos. A mí no me iba a tocar. Yo soy claro de los tuyos. Mi hija no es. Entonces, estos están descubriendo, pues arrepentidos, están descubriendo que resulta que el gobierno eran ellos, que el gobierno eran su cuñado, que es granjero, que cultiva soja, que gana dinero a poquito a poco, vive modestamente, que esa soja se la compraba una organización, que es la Organización Internacional de Desarrollo Americana, USD, que se la acaba de cargar Elon Musk, y que pues vendía soja, o sea, le compraba soja a este granjero pues para ayudar a paliar la hambruna en Namibia. Pues ya como no hay que parar hambrunas en ningún lado, pues este se come la soja. Oiga, pero si esto no era el gobierno, sí, el gobierno era tu cuñado granjero, el gobierno era tu hija la que estaba de funcionaria en Washington. El gobierno eres tú, machote. Y esa gente está descubriendo eso. Los venezolanos de Miami, que llegaron aquí, 500.000, llegaron aquí protegidos por Donald Trump, por Biden, con un estatuto de refugiado de Biden. Ellos podían votar, pero ellos muy activamente han estado dando la coña durante las elecciones con sus bocinas, con sus pancartas, Trump, 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 porque Trump, vale, pues Trump, el 7 de abril te tienes que marchar desde aquí, pues 500.000 de vuelta acá. Oiga, pero si los malos no éramos Jolín. nosotros, oiga. Entonces, claro, ese es el voto perverso de gente que es que ha votado con odio para que maten a otros, pero cuando les matan a ellos, hostia, que nosotros no. Oye, pero no, ¿qué voto es ese? ¿Cómo se puede votar contra nadie en lugar de a favor de alguien? Tienes que dar cuenta, te estaba votando. Hombre, tampoco es que era ningún secreto, vamos, que te estaba votando en contra de ti mismo, de quién eres, de dónde vienes. Yo no sé. No sé cómo la ha podido engañarles tanto, pero la verdad es que lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. España, ¿eh? No, ha podido porque existe, como digo, existe un desencanto. Es decir, en todas las grandes mentiras hay una semilla de verdad. Es decir, es verdad que muchos padres, con el tema de los transgéneros, es un tema difícil, es un tema complicado, es difícil de entender, es difícil. Entonces, bueno, pero es un tema que hay que afrontar. No es el tema principal, pero es un tema porque no afecta a toda la comunidad, pero afecta a gente y es importante que esa gente se sienta que tienen derecho a vivir con nosotros como tal, ¿no? Claro. Pero bueno, es cierto que hay unos padres que pueden estar preocupados porque su hija juega al baloncesto y en el equipo de enfrente pues hay una supuesta niña que tiene bigote, que se llama Paco y que mide 2 metros. ¿Esto qué es y tal? Bueno, eso explicado de alguna manera se podrá solucionar de una manera o de otra, pero claro, cuando lo magnificas y resulta que todos los equipos de niñas tienen gente con Paco y todos queremos... Bueno, pues claro, contra el Ministerio de Educación. Y claro, están desmantelando el Ministerio de Educación porque el transgénero tal. Bueno, y ahora resulta que mi hijo, porque yo es que no tengo ningún dinero y mi hijo, gracias a sus notas y tal, ha conseguido una beca, ahora no tiene beca. Oiga, no, es que el Ministerio de Educación era el que daba becas a los que no tenían. Entonces ahora, ¿sabes? Entonces se están dando cuenta que claro, ha vendido que todo era horrible y es que todo eso que era horrible se llama servicios sociales a la población y ellos, que son la gente más humilde, son los que más lo recibían y ahora se están quedándose ellos. Pues sí. Entonces, bueno, sí, están saliendo a la calle, pero claro, ¿vale para algo que salgan a la calle ahora? No lo sé. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir intentando luchar en esa misma dirección que tú dices, que tenemos que reivindicar nuestra historia y seguir adelante. Y bueno, te invito a que cuando quieras, oye, aquí en tu pueblo tienes una radio que te escucha todo el mundo y que... Una radio para 200 personas. Ya está, pero bueno, espero que no escuches alguno más. Es una radio online, nos puede escuchar desde Estados Unidos. Cuidado, que tenemos 590 habitantes ya, ¿eh? Bien. Cuidado. ¿Cómo se nota que el alcalde de Málaga se está cargando Málaga?
Y están viniendo todo para acá. Bueno, ahora puede venir algunos Estados Unidos para acá, ¿no? Y darnos un poquito más de información. Ahora ya que soy vecino voy a hacer más uso de la zona. Sí, tengo muchas ganas de pasar. Pero bueno, que yo creo que el mensaje que tenemos que quedarnos es que estoy convencido de que somos muchos más en Estados Unidos, en España, en cualquier lado, la gente que quiere crear algo positivo, vivir en comunidad. Si es que no tenemos que pensar todo lo mismo, ni tenemos que estar de acuerdo en nada. Tenemos que ser capaces de convivir con gente que piense de una manera distinta y claro, porque aquí te levantas y hay problemas y la gente quiere solucionarlos. Unos lo quieren de una manera, otros de otra. Bueno, vale, a unos les toca un momento actuar, a otros les toca... Pero no hay que pegarse ni eliminar a nadie porque no piensen como... Eso nunca. Entonces bueno, yo creo que estamos en un movimiento social, o sea, es un momento histórico muy complicado porque el imperio, como digo, se está convirtiendo desde arriba en el imperio del mal, que es una cosa horrorosa, inexplicable, pero la gente de abajo, yo creo que seguimos siendo la gente de abajo, hay mucha más gente buena que mala y yo creo que esa fuerza tarde o temprano saldrá, vamos a ver cómo sale y ojalá que la revolución sea pacífica, pero bueno, en ello estamos, cada granito de arena cuenta, ¿no? Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Así que exactamente. Pues muchísimas gracias. Ese 4 de julio, Independencia de Estados Unidos de América. Yo creo que es importante que lo convirtáis en una reivindicación de esa unidad y de esa igualdad y de ese respeto de las personas que tenía Bernardo de Gálvez. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias. Nos hablamos pronto. Venga. Gracias. Adiós. Adiós.